del programa de hoy. Como os decía, en estos momentos la temperatura del mar en la costa de costas valencianas se encuentra alrededor de los 25 grados, si no algo más, ¿no? En los momentos de más temperatura. Bueno, oscila, lógicamente, en la noche baja un poco. Pero, en fin, no sé si lo habéis notado, este fin de semana el agua en nuestras playas empieza a estar ya más que templada, ¿no? De hecho, el Mediterráneo ya sufrió una ola de calor marina el verano pasado y en algunos casos llegó a estar en más de 6 grados por encima de la media el Mediterráneo. Esta ola de calor marina se alargó además con temperaturas anómalamente altas del mar hasta el otoño. Vamos a ver qué es lo que pasa este año, pero desde luego no tiene buena pinta. Además resulta que nuestro Mediterráneo se calienta, hemos sabido que se calienta más rápido que en la media global del resto de mares y de océanos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, yo creo que las podemos ver todos. Estamos perdiendo biodiversidad, están llegando además algunas especies invasoras y sobre todo yo creo que lo que más notamos son los cambios en los patrones de precipitación, ¿verdad? Precipitaciones tormentosas, cada vez más dispersas y fenómenos de lluvias cada vez más extremos. En fin, lo de la crisis climática lo abordamos mucho en el programa, es muy evidente, es muy importante y además de estar avalado por la comunidad científica, pese a que los negacionistas pues hagan de tal y desde luego ante esta grave situación digan, claro, es que en verano siempre hace calor. Bueno, esta situación es grave, como digo, está afectando a los océanos, a los mares, pero ¿de qué manera? Nos lo cuenta Juan Bordera, él es periodista, es autor de un libro muy interesante que se llama El otoño de la civilización y aquí nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Caray, este fin de semana me he bañado en la playa de Gandía. Entiendo que eso obviamente eso es en todas las playas del litoral valenciano y yo he notado ya unas temperaturas que vale, que pueden ser agradables, la gente dice, ¡ay, qué buena que está el agua! Pero tenemos el Mediterráneo ya unas temperaturas realmente muy elevadas y he sabido además que nuestro Mediterráneo se está calentando más rápido, en un porcentaje más rápido que otros mares y océanos. Entiendo que por su, fisionomía o geología que está más cerrado, no sé, ahora tú nos contarás, ¿no? Pero tenemos el Mediterráneo malito, Juan, y caray, conviene levantar la voz. Y nuestros mares y océanos, por ende, claro. Totalmente. De hecho, es un poco lo de la rana que está en la olla y también piensa que el agua está muy calentita y muy buena hasta que de repente ya no siente más, ¿no? Y con los océanos está pasando eso. En el Mediterráneo en particular tiene que ver con lo que comentabas. Es un mar semicerrado. De hecho, ha estado cerrado en algunas otras épocas de la Tierra y entonces, digamos que es más sensible a la acumulación de calor, que es algo que todos los océanos estaban haciendo esa función como de regulador térmico, de almacenar una tercera parte aproximadamente del CO2 que emitíamos se almacena directamente en los océanos y el 90% del exceso de calor lo absorben los océanos, ¿no? Claro, todo este efecto, digamos, positivo de amortiguación tiene un límite, como todo en un planeta finito, y entonces pues, lo que estamos empezando a contemplar es que cada vez fenómenos que son naturales, que tienen una oscilación de variabilidades pues, de unos años, como puede ser el caso del Niño o la Niña, ¿no? Son dos fenómenos que seguramente luego comentamos, cada vez son más potentes, cada vez son más recurrentes, ¿no? Cada vez vienen con más fuerza acumulada, con más energía acumulada, y esto es física y química básica. Es decir, si seguimos con una inercia de emitir más gases de efecto invernadero a una atmósfera que ya está en unos niveles que ninguna especie homínida ha visto jamás, pues lo que nos vamos a encontrar son cada vez condiciones de habitabilidad, tanto en los océanos como en las cosechas, que también lo hemos visto con las sequías de este año, ¿no? Es decir, todo digamos, el equilibrio ecosistémico que nos ha permitido sobrevivir y construir civilizaciones durante 12.000 años, el Holoceno, este periodo en el que hemos tenido la suerte de que nos tocara vivir, pues se puede acabar muy rápido, porque la cercanía con estos puntos de no retorno está, vamos, no hay nadie en la comunidad científica que no esté alarmando, que no esté alertando sobre esto, porque nadie sabe exactamente cuál es el punto, si va a ser 1,4, si va a ser 1,5 grados de aumento respecto a la temperatura preindustrial, pero estamos relativamente cerca y si no es 1,5 será 1,6, será 1,7, pero desde luego no va a ser mucho más. Entonces no nos queda mucho tiempo para actuar y disfrutar de las aguas cálidas pues quizá no sea la mejor de las opciones. Tenemos que al mismo tiempo que podemos disfrutarlas, tenemos que analizar qué está pasando para poder ponerle remedio. Claro, ¿quién puede decir, hombre, total, 1 grado, 1,5, pues
demuestra desde luego mucha ignorancia, ¿no? Quien habla así. En verano siempre hace calor. Este tipo de cuestiones tan burdas, tan básicas y que están sostenidas además por tendencias políticas, que desgraciadamente están al alza. Juan, creo que has planteado además una cuestión, me parece que es una palabra fundamental, ¿no? Es decir, nuestro planeta es finito. Es decir, o realmente nos repensamos todo el sistema. Es decir, esta idea de que la economía occidental esté sostenida sobre un crecimiento ilimitado, constante, todos los años tenemos que crecer, es que si no se crece no genera empleo. Oiga, no sé, tenemos que darle una vuelta. Ya lo estamos notando con las lluvias torrenciales en mayo, hace una semana, prácticamente acabándose el mes de junio o en julio. No es habitual. Nuestros otoños es verdad que sí lo han sido, ¿no? Estas gotas frías de otoño tradicionales, pero estamos viendo ese patrón, estamos viendo a lo mejor una cantidad de medusas o de especies invasoras, tal. De alguna manera el Mediterráneo, no digo que se esté convirtiendo un poco como un Caribe y esté generando esos fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, pero podemos estar en algo de eso, desgraciadamente, Juan. Totalmente. De hecho, la tropicalización del Mediterráneo no es algo que digan cuatro iluminados, es algo que se debate en la comunidad científica, que es una consecuencia natural de lo que hemos provocado. Y sí, o sea, por ejemplo, está habiendo cada vez más comportamientos anómalos también de algunas especies de cetáceos, está habiendo también, pues eso, tiburones que se les avista en lugares en los que habitualmente no estaban. Y es que, claro, si cambian las corrientes, si cambian la temperatura, si cambia el pH, que es algo que a veces no se comenta, pero hay un factor también ahí clave, y es que la acidificación de los océanos y de algunos de los mares de nuestro planeta, el caso del Mediterráneo es particularmente grave, es decir, se está acidificando también más de lo normal, por lo mismo, ¿no? Que es semicerrado y por las circunstancias digamos, geológicas también. Lo que tenemos es eso, es una configuración de, nunca mejor dicho, tormentas perfectas, ¿no? Es decir, se dan una serie de factores que se van realimentando unos a otros, y sin ir más lejos, ahora se está hablando ya también que ha habido ya algún caso pequeñito de momento de medicanes, ¿no? De huracanes dentro del propio Mediterráneo, que es algo que de momento pues, suena un poco casi a ciencia ficción, parece una peli de Hollywood, pero en un futuro no muy lejano vamos a tener huracanes de un nivel, no te digo obviamente igual que los que tienen en Florida, pero desde luego peligrosos, muy peligrosos para las consecuencias, digamos, directas de la vida, que ya con las ganas pues deberíamos de tener suficientes avisos. Porque sí que es verdad que gotas frías ha habido siempre y calor, el típico argumento de que calor hace siempre, pero aquí la cuestión no es que no sea lo de siempre, sino que es mucho más grave, mucho más recurrente, mucho más frecuente que siempre, y el cambio además es tan rápido que tanto las especies de plantas como de animales no pueden adaptarse al ritmo que necesitarían, porque nuestro cambio climático tiene la diferencia respecto a los anteriores, que ha habido, por supuesto, cambios climáticos antes de que la especie humana habitase la Tierra, pero igual que había también incendios naturales antes de que el ser humano poblase la Tierra, y ahora hay incendios provocados también, ¿no? Y lo que estamos viendo es una aceleración exponencial y muy, muy peligrosa, muy cercana a ese punto de no retorno, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, ahora mismo se acaba de publicar la noticia de que se ha quemado ya la superficie del tamaño del país de Portugal solo en los incendios de Canadá. Unos incendios de Canadá que van a seguir durante estos 2 meses que nos quedan de verano en el hemisferio norte, que tienen, son una más de esas, ¿no? Digamos, catástrofes que provocan más emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo cual alimenta todo el ciclo. Y hay una cosa que has dicho que es particularmente interesante, y es lo de, pues, por ejemplo, Esperanza Aguirre y otras personas que hablan de, no, 1 grado no pasa nada, como si fuera esto una especie de aire acondicionado de que subes y bajas 1 grado. Hay una cosa que a mí me gusta explicar mucho y que creo que es muy útil para entender esto. La temperatura media del planeta Tierra no llega a 15 grados. Subirle 1 grado a la temperatura de un sistema complejo que tiene 15 grados de temperatura es como si le subiésemos, una regla de 3 muy simple, casi 3 grados a un cuerpo humano cuya temperatura media son 36,5. Entonces, esa es la situación, es decir, estamos provocando un aumento de temperatura muy rápido al cual, digamos, las especies marinas y de flora no se pueden adaptar a tiempo, y además, digamos que todos los mecanismos de equilibrio que tendría el planeta, que los tiene para intentar como corregir desequilibrios, pues no pueden funcionar al nivel que necesitarían para corregir este aumento tan rápido
de una temperatura bueno, que tiene otras consecuencias, ¿no? Que obviamente, pues, en el hilo este que compartí yo en Twitter, lo que venía un poco a comentar es que precisamente el deshielo de Groenlandia y del Ártico lo que está haciendo es echar una cantidad de agua fría y dulce a unas corrientes que necesitan una salinidad y una temperatura concretas para funcionar bien. Estas corrientes se ralentizan, lo cual envía patrones de lluvia cada vez más inestables a zonas como el Amazonas, lo cual a su vez hace que la zona del hemisferio sur se caliente aún más el agua en superficie, lo cual hace que en la Antártida ahora mismo tengamos una anomalía de crecimiento de hielo como no se ha visto ninguna, y que literalmente estamos hablando de que estadísticamente la probabilidad de que se diese una anomalía como la que tenemos ahora mismo en el invierno austral de la Antártida es 1 entre 700 millones. Es decir, es que no admite ninguna duda. La cuestión aquí es que ha habido durante 50 años muchos intereses de las petroleras y de otros grandes poderes económicos para ocultar una información que científicamente no admitía ningún debate. Pues yo qué sé, pues más claro el agua del Mediterráneo, que desde luego la queremos también muy clara y muy limpia. Hablabas, ¿no?, de un hilo que recomiendo vivamente que el personal que esté preocupado, ¿no?, por su situación, por su planeta, por su vida, en realidad, y la de sus hijos, ¿no?, si los tuviera, en fin, que le eche un vistazo. Hay otro de los tuits que has puesto que me parece que hay una figura que me parece patrimonio de la humanidad, como es Jacques Cousteau, como fue Jacques Cousteau, bueno, porque Jacques Cousteau es eterno, ¿no? De toda una generación nos enamoramos de la naturaleza y del mar, y yo pienso, no sé si es tu caso, que levantó tantas vocaciones científicas, ¿no?, Jacques Cousteau. Nos haría falta un Jacques Cousteau, es decir, por mucho que lo contemos, ¿por qué no llega? Es decir, es realmente muy grave lo que tú estás explicando, el tema de las corrientes, el tema del hielo antártico, o sea, cómo se está modificando el gran regulador regulador del clima del planeta, que es, o uno de ellos, ¿no?, desde luego, uno de los más importantes, que son los océanos. Y no le estamos prestando atención y ahí seguimos, ¿no? Es decir, no sé si nos haría falta contarlo de otra manera, o yo qué sé, ojalá viviera Jacques Cousteau para poder hacer un programa de televisión que tuviera audiencia planetaria y concienciar, no digo a las nuevas generaciones, que igual lo están más, pero a todo el mundo hay que decirlo, o sea, o cambiamos de verdad o la vamos a liar muy parda, ¿no? Totalmente. Yo, claro, a ver, Jacques Cousteau, pues referente absoluto, y por eso lo metí una frase suya ahí en el hilo. Pero creo que más que, digamos, grandes referentes, hay una solución que yo apuesto mucho por ella y que creo que tiene muchas implicaciones, además, con lo que comentabas antes, ¿no?, del planeta finito y los límites. Hay un caso que es para mí es esperanzador, es decir, hay una herramienta que son las asambleas ciudadanas, que en el caso español, además, han demostrado algo muy interesante, y es que las asambleas ciudadanas funcionan de la siguiente manera, ¿no? 100 personas elegidas por sorteo, asesoradas por expertos y expertas del máximo nivel. En el caso de España fueron Fernando Valladares, gente del Instituto Vasco de Cambio Climático, gente de movimientos sociales, a compartir la información de máximo nivel a estas personas representativas de la sociedad. Estratificadamente el sorteo elige a gente de todas las edades, de todos los rural, del urbano, de tipos de trabajos distintos, para que representen un poco también esa totalidad de lo que sería la población española. Bueno, pues un consenso de 172 propuestas, la mayoría de ellas muchísimo más atrevidas, muchísimo más radicales de las que ningún partido político se va a atrever a proponer, surgieron de esa asamblea, y es muy fácil de entender. Si tú tienes 100 personas cuyos lazos con el poder económico son cero, cuya responsabilidad en tener que ser reelegidas son cero, pues, y encima tienen la mejor información disponible, lo que va a surgir de ese tipo de organismos siempre va a ser más transformador. Y por eso, por ejemplo, Macron, que la primera, digamos, gran asamblea ciudadana ocurrió allí en Francia, fue una respuesta a los chalecos amarillos. Macron era como, bueno, pues ya que están las calles ardiendo, vamos a ver si amainamos esto con esta propuesta. La propuesta en Francia, pues bueno, ha tenido mucho recorrido, ha hecho una pedagogía espectacular en la población. Y en el caso de España es aún más llamativo el caso, porque, por ejemplo, una de las 172 recomendaciones es hacer pedagogía sobre el decrecimiento, que es algo que aparentemente no se habla de ello, y el consenso con el que se llegó a esa propuesta fue del 93%. Es decir, no tendríamos ese consenso ni en los movimientos climáticos de activistas. Es decir, hay
es una obviedad cuando tienes los datos, salvo para, pues eso, yo sinceramente creo que la economía neoliberal, tal cual se enseña, es una religión, es que es como un dogma, es decir, es un dogma de fe, de creer que vas a poder crecer eternamente, es casi como el terraplanismo, pero la versión opuesta, es decir, es el terrainfinitismo, como le queramos llamar, ¿no? Es creer que siempre va a haber un avance tecnológico que nos va a salvar y esto, pues, obviamente no se sostiene. Tecnológicamente hablando, los avances que se necesitarían, tanto en energías renovables, como en captura y secuestro de carbono, como en baterías, como en no sé qué, es que no da. Es impensable que vayan a ocurrir al tiempo que necesitamos. Y además, en el caso de que ocurriese esa sucesión de milagros, luego habría que escalar. Es decir, luego habría que producir todo eso a nivel para que pudiera, digamos, llegarle a todo el planeta a la vez, lo cual no va a ocurrir. Y de lo contrario, pues la única opción que nos queda es asumir que crecer eternamente en un planeta finito no fue una buena idea y que ahora lo que toca es crecer horizontalmente, que es algo que yo creo que se explica muy fácil. Es, en vez de crecer midiendo el PIB como si todo importase lo mismo, lo que hay que hacer es precisamente repartir mejor esa riqueza que ya hemos conseguido producir para que a todo el mundo le llegue lo mínimo garantizado y que de alguna manera eso haga que no sea tan necesario producir tanto, porque además estamos produciendo para tirar, todo el mundo lo sabe, la obsolescencia programada, aquí solo se están beneficiando muy pocas personas de cómo funciona el sistema y además a largo plazo es que ni siquiera ellas se van a beneficiar. Ese es un poco el kit de la cuestión y es darnos cuenta de que aquí hay que frenar y la cuestión es cómo frenar. Y yo por eso creo que aparte de Jacques Cousteau, que está obviamente, vamos, ojalá resucite de alguna de las maneras, creo que lo que hace falta es que la sociedad civil coja las riendas de algo que nunca debió del todo de soltar, que es la toma de decisiones políticas, cómo se toman, cómo se hacen los presupuestos, cómo se gestiona el patrimonio de todos y todas, ¿no? Bueno, igual la inteligencia artificial sería capaz, ¿no?, de resucitar tener un Jacques Cousteau redivivo. Lo digo porque, evidentemente, ¿no?, somos muchos que estamos en este mensaje, pero bueno, pues no termina de calar. Mientras está instalado que todo esto es una utopía. Y oiga, o nos ponemos manos a la obra. Mira, hay una frase con la que cierras el hilo y dices, tenemos un planeta que es una jodida maravilla y cada vez más una maravilla muy jodida. Y es que es lo que hay, o nos ponemos las pilas, lo estamos viendo, lo estamos notando también nuestra agricultura. En fin, poc a poc, que diem en valencià. Juan, anem fent. Moltes Gracias por acompañarnos, un placer. Muchas gracias. Gracias.